En una ciudad antigua, gobernada por un príncipe poderoso, un único acto de violencia generó una ola de destrucción tan grande que cambió para siempre el destino de una familia elegida por Dios. ¿Pero qué sucedió realmente en Siquén? ¿Y cómo esta tragedia moldeó el futuro de una nación entera? Después de años de peregrinaciones y conflictos, Jacob finalmente encontró descanso en Canaán, la tierra prometida a sus antepasados. El lugar era un recordatorio de la alianza de Dios con Abraham, que había recibido la promesa de que su descendencia heredaría esa tierra fértil y formaría una gran nación. Génesis capítulo 33, versículo 18. Sin embargo, incluso en un lugar tan lleno de significado espiritual, la convivencia con los pueblos locales traía desafíos. Los cananeos, conocidos por su idolatría y prácticas morales distantes de los valores de los descendientes de Abraham, representaban una constante amenaza a la pureza espiritual y cultural de la familia de Jacob. Jacob era padre de una gran familia, compuesta por 12 hijos y una única hija mencionada, Diná. Los hijos hombres eran vigorosos, competitivos y extremadamente celosos, características que frecuentemente los colocaban en situaciones de confrontación. Jacob, como patriarca, buscaba guiar a su familia en la obediencia al Dios de sus padres, pero sabía que el ambiente en que vivían probaría la fe y el carácter de todos. Diná, por su parte, vivía en un mundo de protección constante, rodeada por hermanos que veían en ella el símbolo del honor familiar. Su presencia femenina era un contraste delicado en medio de una casa dominada por hombres, y a pesar de ser amada, su curiosidad sobre el mundo más allá de las tiendas era difícil de contener. La rutina de la familia incluía el cuidado de los vastos rebaños, el mantenimiento de la seguridad del campamento y la preservación de costumbres que reforzaban su identidad como el pueblo elegido por Dios. Sin embargo, no todos los hijos de Jacob compartían el mismo grado de madurez o control. Simeón y Levi, hijos de Lea, eran conocidos por su impulsividad y celo extremo. Estas características serían determinantes en los eventos que estaban a punto de ocurrir, especialmente ante la ausencia de una supervisión más estricta por parte de Jacob. La convivencia con los cananeos, aunque evitada siempre que fuera posible, era inevitable. La proximidad con Siquem, una ciudad rica e influyente, representaba tanto una oportunidad como una amenaza. Con frecuencia, había intercambios comerciales y contactos sociales mínimos. Diná, por ser joven y llena de curiosidad, comenzó a mostrar interés en conocer más sobre las mujeres de la tierra. Un deseo que no pasaba desapercibido para sus hermanos más protectores. Jacob, a pesar de su gran fe, comenzaba a darse cuenta de que la mayor batalla que enfrentaría no era contra los pueblos externos, sino dentro de su propia casa. Mantener la unión familiar y la santidad ante un mundo corrompido sería un desafío que exigiría más de lo que él imaginaba. Sin embargo, los acontecimientos que se desarrollarían en Siquem traería consecuencias que pondrían a prueba no solo su liderazgo, sino también la promesa divina que rondaba sobre su descendencia. Diná, hija de Jacob y Lea, se destacaba como la única mujer mencionada entre los hijos de Jacob. Desde pequeña, su posición en la familia estuvo marcada por una mezcla de protección y expectativa. Sus hermanos mayores, especialmente Simeón y Levi, desarrollaban una postura extremadamente celosa hacia la hermana, tratándola no solo como un familiar, sino como un símbolo del honor de la casa. Sin embargo, Diná, como cualquier joven de su edad, no quería ser solo protegida. Ella anhelaba explorar el mundo que la rodeaba y experimentar las interacciones sociales que los hijos hombres de Jacob parecían evitar. Crecer en un ambiente dominado por hermanos mayores le dio a Diná un espíritu resiliente, pero también la hizo cuestionar los límites que le eran impuestos.
Mientras los hombres de su familia lidiaban con la gestión de los rebaños y las responsabilidades de proteger las tierras heredadas, Dinah se encontraba frecuentemente en busca de propósito. Su madre Lea intentaba orientarla y prepararla para las responsabilidades de una futura matriarca, pero Dinah deseaba algo más inmediato: conocer a las mujeres de la tierra, aprender sus costumbres y entender el mundo más allá de las historias contadas dentro de la tienda. La curiosidad de Dinah era tanto una fuerza como una debilidad. El deseo de conectarse con las mujeres locales no era solo una forma de romper la rutina, sino también un intento de llenar un vacío. En una sociedad donde las mujeres desempeñaban papeles claros y limitados, Dinah veía en las cananeas una libertad que contrastaba con la rigidez de su propia cultura. Ella estaba fascinada, incluso sin saber los peligros que esto podría representar. Aunque los hermanos de Dinah eran conscientes de su curiosidad, ellos la subestimaron. Para ellos, la amenaza provenía de guerreros o invasores, no de las interacciones sociales de una joven con las mujeres de la tierra. Esta negligencia en la protección de Dinah sería uno de los factores que contribuirían a los eventos trágicos que seguirían. En su inocencia, Dinah no imaginaba que, al buscar amistad y compañía, encontraría la deshonra y la violencia. La tragedia de Dinah comenzó a ser dibujada incluso antes del encuentro fatídico con Siquem. Su deseo de explorar el mundo y la reticencia de su familia a comprender plenamente sus necesidades crearon un ambiente propicio para el desarrollo de los acontecimientos. En un mundo donde las mujeres a menudo eran vistas como extensiones de las familias a las que pertenecían, la independencia de Dinah era, al mismo tiempo, su fuerza y su vulnerabilidad. Siquén era una ciudad estratégicamente localizada, convirtiéndose en un importante centro comercial y cultural de la región. Gobernada por Hamor, un líder hábil y diplomático, la ciudad prosperaba tanto en riquezas como en influencia. La cultura cananea, predominante en Siqué, estaba marcada por prácticas religiosas y sociales que frecuentemente chocaban con los valores de los descendientes de Abraham. La idolatría, los matrimonios mixtos y la ausencia de patrones morales más rígidos formaban parte de la cotidianidad, creando un contraste claro con las costumbres mantenidas por la familia de Jacob. Hamor, como líder, era respetado por su capacidad de negociar y mantener la estabilidad en la región. Bajo su liderazgo, Siquén se convirtió en un ejemplo de tolerancia y prosperidad, pero también de decadencia espiritual. Su hijo, que llevaba el mismo nombre de la ciudad, era una figura notoria entre los habitantes, joven e impetuoso. Siquén era conocido por su fuerza e influencia, pero también por su comportamiento descontrolado. Para él, el poder que poseía justificaba sus actos, incluso cuando estos excedían los límites de lo aceptable. La convivencia entre los israelitas y los habitantes de Siquén era mínima, limitada a intercambios comerciales o encuentros ocasionales. Aunque ambas partes mantenían una relación superficialmente pacífica, había una tensión subyacente. Los israelitas, liderados por Jacob, buscaban preservarse de la influencia cultural de Siquén, mientras que los cananeos veían a los extranjeros como un grupo extraño, cuyos costumbres rígidos y exclusivistas desafiaban el espíritu abierto y permisivo de la ciudad. Fue en este contexto que Dinah, atraída por la curiosidad, decidió visitar a las mujeres de la tierra. Las mujeres de Siquén eran conocidas por su belleza, su independencia y su relación más abierta con los hombres de la ciudad. Para Dinah, este contacto era una oportunidad de escapar temporalmente de las restricciones familiares, pero para los hombres de Siquén, su presencia era una novedad. En un lugar donde los roles femeninos eran diferentes, Dinah rápidamente atrajo la atención de Siquén, hijo de Hamor. La fama de Siquén como un hombre impulsivo y arrogante precedía sus actos.
Su interacción con Diná marcaría el inicio de una secuencia de eventos que sacudiría no solo la ciudad, sino también la casa de Jacob. La tensión entre las dos culturas estaba a punto de estallar de forma violenta e irreversible. La curiosidad de Diná la llevó a acercarse a las mujeres de la ciudad de Siquén. Durante una de esas visitas fue notada por Siquén, el joven príncipe, hijo del gobernante Hamor. Siquén era conocido por su autoridad y por su falta de control sobre los deseos que guiaban sus acciones. Al divisar a Diná, quedó instantáneamente encantado por su belleza y presencia distinta, ya que ella era diferente de las mujeres cananeas que él conocía. Sin embargo, su atracción por Diná rápidamente se transformó en algo oscuro y violento. Génesis capítulo 34, versículo 2. Diná fue abordada por Siquén de manera repentina. En lugar de respetar su dignidad, la llevó por la fuerza, abusando de ella e ignorando completamente el honor que su cultura y su familia valoraban. Para Siquén, el acto era un reflejo de su poder. No veía problema en actuar según sus impulsos, especialmente contra alguien a quien consideraba una extranjera. Sin embargo, a diferencia de otros casos en los que hombres de la época veían a las mujeres solo como trofeos, Siquén desarrolló un profundo deseo de hacerla su esposa. Después del acto violento, Siquén intentó convencer a Diná de que se quedara con él. Prometió amarla y tratarla como a una reina. Para Diná, sin embargo, el dolor y la humillación eran insoportables. Se encontraba sola en una tierra extranjera, sin la protección de sus hermanos o de su padre. El peso de la deshonra recaía no solo sobre ella, sino sobre toda la casa de Jacob, una deshonra que no se olvidaría fácilmente. Mientras tanto, Hamor, al percibir la obsesión de su hijo por Diná, comenzó a planear una solución para el incidente. Sabía que, para evitar conflictos con Jacob, era necesario negociar un acuerdo que fuera ventajoso para ambas partes. Hamor veía en la unión entre Siquén y Diná no solo una forma de reparar el daño, sino también una oportunidad de crear una alianza política y económica con los israelitas. El encuentro de Diná con Siquén fue el catalizador de una serie de eventos que culminarían en venganza y destrucción. A partir de este momento, los destinos de Siquén y de la casa de Jacob quedarían irrevocablemente ligados y las elecciones realizadas por cada lado determinarían el desarrollo de la historia. Cuando la noticia de lo que había sucedido con Diná llegó a la casa de Jacob, el impacto fue devastador. Jacob permaneció en silencio inicialmente, esperando el regreso de sus hijos que estaban en el campo con los rebaños. Sabía que la situación exigiría sabiduría para evitar una guerra directa con los habitantes de Siquem, pero también sabía que los hermanos de Diná no dejarían lo ocurrido sin respuesta. El silencio de Jacob, sin embargo, no reflejaba aceptación, sino más bien un intento de evaluar la mejor manera de proteger a su familia. Los hijos de Jacob, al regresar y oír sobre el acto de violencia contra Diná, fueron llenos de una furia incontrolable. Para ellos, no se trataba solo de una agresión a su hermana, sino de una afrenta al honor de la casa de Jacob y, consecuentemente, al Dios que los había llamado para ser un pueblo santo. Simeón y Leví, en particular, mostraron una indignación que rápidamente se transformó en un ardiente deseo de venganza. Hamor, percibiendo el potencial de conflicto, fue a encontrar a Jacob para proponer un acuerdo. Argumentó que el matrimonio entre Siquem y Diná podría unir a los dos pueblos y traer beneficios mutuos. Además, ofreció tierras y oportunidades de comercio para los israelitas, buscando transformar el incidente en una alianza política. Siquem, por su parte, no escatimó esfuerzos para demostrar su disposición a pagar cualquier precio para reparar el daño y garantizar la mano de Diná. A pesar de la aparente disposición de Hamor y Siquem para resolver la situación pacíficamente, los hermanos de Diná veían en la propuesta una oportunidad para actuar con astucia. Simeón y Leví
con su ira latente, comenzaron a formular un plan que iría más allá de cualquier reparación. Para ellos, el honor de su hermana solo podría ser restaurado mediante una respuesta drástica, algo que probara que la casa de Jacob no podía ser violada impunemente. La tensión entre las dos partes aumentaba, y mientras las negociaciones proseguían, la casa de Jacob permanecía en silencio. Sin embargo, detrás de esa aparente calma, los hermanos de Diná preparaban una venganza que cambiaría para siempre la relación entre los israelitas y los pueblos vecinos. Siquem, tomado por una mezcla de pasión y remordimiento, insistió a su padre, Hamor, que proveyera el matrimonio con Diná. Estaba dispuesto a pagar cualquier precio y hacer cualquier sacrificio para que ella se convirtiera en su esposa. Hamor, percibiendo la determinación de su hijo, fue hasta Jacob con una propuesta formal, presentando no solo la petición de matrimonio, sino también una oferta de alianza entre los dos pueblos. Hamor destacó los beneficios que podrían surgir de esa unión. Propuso que los israelitas y los habitantes de Siquem compartieran tierras, realizaran comercio y se casaran entre sí, creando un vínculo que fortalecería ambas comunidades. Para él, el matrimonio de Siquem con Diná era más que una reparación. Era una oportunidad estratégica para expandir la influencia de su ciudad y garantizar prosperidad económica. Jacob, sin embargo, no respondió inmediatamente. Sabía que cualquier decisión precipitada podría poner a su familia en peligro, pero también reconocía que la propuesta de Hamor no resolvería el problema fundamental, la deshonra de Diná y la violación de la santidad de su linaje. Sus hijos, sin embargo, tenían otros planes en mente. Para ellos, la oferta de Hamor era una afrenta, y aceptar el matrimonio sería lo mismo que legitimar el acto de violencia contra su hermana. Simeón y Leví, aprovechando la disposición de Hamor y Siquem, comenzaron a elaborar un plan. Propusieron una condición aparentemente justa. Para que hubiese matrimonio entre los dos pueblos, todos los hombres de Siquem debían someterse a la circuncisión, un signo de la alianza entre Dios y los descendientes de Abraham. Para Hamor, la exigencia parecía un pequeño precio a pagar, considerando los beneficios que la alianza traería. La petición de matrimonio, que debería haber sido un gesto de reconciliación, se convirtió en la base para un engaño mortal. Mientras Hamor y Siquem celebraban la posibilidad de unión, Simeón y Leví avanzaban con su plan, listos para vengar la deshonra de su hermana de manera implacable. La indignación de los hijos de Jacob crecía cada día. Para Simón y Leví, lo que había sucedido con Diná no era solo una deshonra personal, sino una violación de la alianza que Dios había establecido con su familia. Creían que permitir que Siquela escapara impune sería lo mismo que traicionar el llamado divino de ser un pueblo santo y apartado. Mientras Hamor y Siquela veían la propuesta de la circuncisión como una forma de reparación, los hermanos de Diná la veían como una oportunidad de vengarse. Los otros hermanos también compartían la indignación, pero Simón y Leví asumieron el liderazgo en la elaboración del plan. Argumentaban que, mientras los hombres de Siquela estuvieran debilitados por el proceso de circuncisión, podrían ser fácilmente eliminados. Para ellos, esa era la única forma de restaurar el honor de la casa de Jacob y asegurar que el nombre de su familia no fuera manchado por la afrenta sufrida por Diná. Mientras los preparativos para la boda avanzaban, Jacob permanecía ajeno al plan de venganza de sus hijos. Creía que la negociación estaba bajo control y que lo peor ya había pasado. Sin embargo, Simón y Leví continuaban alimentando su rabia, esperando el momento adecuado para actuar. La indignación de los hijos de Jacob no era solo una reacción emocional, también era una respuesta cultural y espiritual. En su visión, el honor de la familia estaba ligado a la santidad de su linaje, y cualquier violación de esa santidad exigía una respuesta proporcionada. Así,
La propuesta de circuncisión se convirtió en el primer paso de un plan cuidadosamente elaborado para vengar a Diná y enviar un mensaje claro a todos los pueblos vecinos. El plan estaba en movimiento y nada podría detener a Simón y Leví. Para ellos, la justicia no podía lograrse mediante palabras o acuerdos. Solo la acción directa podría restaurar el honor de su hermana y de su casa. Simón y Leví, inflamados por la ira y la indignación, presentaron una propuesta que parecía, a primera vista, un intento de reconciliación. Exigieron que todos los hombres de Siquela se sometieran a la circuncisión, alegando que eso sería esencial para que Diná pudiera casarse con Siquela. Para los habitantes de la ciudad, acostumbrados a relaciones políticas y comerciales basadas en concesiones, la solicitud parecía extraña pero aceptable. Hamor y Siquela, ansiosos por asegurar el acuerdo, no solo estuvieron de acuerdo, sino que también convencieron a los hombres de la ciudad para que aceptaran la propuesta. La circuncisión, un signo sagrado de la alianza entre Dios y los descendientes de Abraham, era central para la identidad espiritual de la familia de Jacob. Simón y Leví, sin embargo, utilizaron este símbolo con un propósito muy diferente. Para ellos no se trataba de establecer una alianza genuina, sino de crear una debilidad estratégica en el enemigo. Sabían que el procedimiento dejaría a los hombres de Siquela debilitados por días, incapaces de defenderse en caso de ataque. Hamor convocó una asamblea con los líderes de la ciudad para explicar los términos del acuerdo. Presentó la propuesta como una oportunidad para fortalecer los lazos entre los dos pueblos, destacando los beneficios comerciales y territoriales que la alianza traería. Aunque algunos cuestionaron la solicitud, la influencia de Hamor y el carisma de Siquela garantizaron la aprobación de la mayoría. Así, todos los hombres de Siquela se sometieron al ritual, sin imaginar que esta decisión sellaría su destino. Simón y Leví, mientras tanto, actuaban con una determinación fría. Aunque eran jóvenes, su celo e impetuosidad oscurecían cualquier preocupación por las consecuencias de sus acciones. Para ellos, el plan no era solo una cuestión de venganza personal, sino una forma de demostrar la fuerza de la casa de Jacob y enviar un mensaje claro a los pueblos vecinos. Nadie deshonraría a su familia sin enfrentar una respuesta devastadora. Esa noche, mientras los hombres de Siquela se preparaban para la circuncisión, Simón y Leví mantuvieron su plan en secreto. Ni siquiera Jacob sabía de las intenciones de sus hijos, ya que temían que el padre, con su postura más conciliadora, interfiriera en su venganza. Para los dos hermanos no había espacio para dudas o vacilaciones. La deshonra de Diná exigía sangre, y estaban dispuestos a ir hasta el final para restaurar el honor de su hermana y de su casa. El día de la circuncisión en Siquem comenzó con un clima de expectativa y compromiso. Los hombres de la ciudad, bajo el liderazgo de Hamor y Siquem, se reunieron para cumplir la condición establecida por los hijos de Jacob. Hamor, como líder experimentado, reforzó la idea de que esta acción traería grandes beneficios para la ciudad, permitiendo que los israelitas y los siquemitas se unieran en una alianza duradera. Siquem, por su parte, destacó su deseo de casarse con Diná, presentándose como un hombre dispuesto a cualquier sacrificio para reparar el daño y conquistar la confianza de la familia de ella. El proceso, sin embargo, no era solo simbólico, sino físicamente doloroso. A medida que el día avanzaba, los hombres de Siquem comenzaron a sentir los efectos del procedimiento. El dolor era intenso y muchos de ellos estaban incapacitados para realizar cualquier actividad física. Para los siquemitas, el sacrificio parecía un pequeño precio a pagar por la promesa de alianza y prosperidad. Ellos confiaban plenamente en el liderazgo de Hamor y en la sinceridad de Jacob, sin sospechar que estaban siendo engañados. Mientras tanto, los hermanos de Diná observaban desde lejos. Simeón y Leví, en particular, sentían una mezcla de ansiedad y determinación.
Sabían que el momento de la venganza estaba cerca y comenzaron a planear los detalles finales del ataque. Para ellos, el estado vulnerable de los hombres de Siquem era la oportunidad perfecta para actuar. Y la idea de eliminar no solo a Siquem, sino a toda la ciudad, se volvió cada vez más clara. La aceptación de la circuncisión por parte de los hombres de Siquem reflejaba su confianza en las intenciones de Jacob y sus hijos. Ellos creían que estaban dando un paso importante para garantizar una coexistencia pacífica entre los dos pueblos. Sin embargo, su vulnerabilidad física, combinada con la astucia de los hermanos de Dina, creó un escenario que sería explotado de forma devastadora. Simeón y Leví estaban listos para actuar. Mientras los hombres de Siquem intentaban recuperarse, los dos hermanos preparaban sus armas y aguardaban el momento ideal para ejecutar su plan. Para ellos no había vuelta atrás. La venganza por la deshonra de Dina sería total e implacable, y la ciudad de Siquem pagaría caro por su crimen. 3 días después de la circuncisión, cuando el dolor y la debilidad de los hombres de Siquem estaban en su punto máximo, Simeón y Leví pusieron en práctica su plan. Aprovechando la vulnerabilidad de la ciudad, los dos hermanos entraron en Siquem armados y determinados. Sin enfrentar resistencia, comenzaron un ataque sistemático, matando a todos los hombres, incluyendo a Hamor y Siquem. La masacre fue rápida y brutal, dejando la ciudad en ruinas. Para Simeón y Leví, el acto de venganza no era solo una respuesta a la deshonra de su hermana, sino también una declaración de fuerza. Ellos creían que la única manera de preservar el honor de la casa de Jacob era eliminar completamente la amenaza representada por Siquem y su pueblo. La brutalidad del ataque reflejaba la intensidad de su indignación y la profundidad de su dolor. Mientras la masacre ocurría, Dina fue rescatada de la casa de Siquem. Ella estaba emocionalmente afectada, pero aliviada de estar de vuelta bajo la protección de su familia. Para Simeón y Leví, salvar a Dina era tan importante como vengar su honor. La llevaron de vuelta al campamento, donde fue recibida con lágrimas de alivio por Lía y los otros miembros de la familia. El ataque no se detuvo con la muerte de los hombres de Siquem. Los otros hijos de Jacob, al enterarse de lo que Simeón y Leví habían hecho, se unieron al saqueo de la ciudad. Tomaron los rebaños, los bienes materiales e incluso a las mujeres y niños como botín. Para ellos, la destrucción de Siquem era una oportunidad para asegurar que ningún enemigo se atreviera a desafiarlos nuevamente. Cuando la masacre terminó, Siquem ya no era una ciudad próspera. Las calles estaban desiertas y los cuerpos de sus habitantes yacían por todas partes. El acto de Simeón y Leví, aunque motivado por la justicia, trajo consigo un peso que recaería sobre toda la casa de Jacob. La ciudad estaba destruida, pero las consecuencias de ese acto comenzaban a delinearse en el horizonte. La masacre de Siquem no solo eliminó a sus habitantes, sino que también marcó un punto de ruptura en la historia de la casa de Jacob. Cuando Jacob supo lo que había sucedido, se sintió profundamente perturbado. Confrontó a Simeón y Leví, diciendo: «Ustedes me han puesto en aprietos, haciéndome odioso ante los habitantes de la tierra, ante los cananeos y ante los fereceos. Somos pocos en número, y si ellos se unen contra nosotros, seré destruido, yo y mi casa». Génesis capítulo 34, versículo 30. Para Jacob, la acción de sus hijos no era solo un exceso, sino una amenaza directa a la supervivencia de su familia. Simeón y Leví, sin embargo, no mostraron arrepentimiento. Respondieron al padre con una pregunta que reflejaba su visión de la justicia. ¿Deberíamos permitir que él tratara a nuestra hermana como una prostituta? Para ellos, el honor de la familia estaba por encima de cualquier otra consideración, incluidos los riesgos políticos y militares que sus acciones podrían traer. La destrucción de Siquem también tuvo implicaciones espirituales. Jacob se dio cuenta de que la venganza de Simeón y Leví
había manchado la santidad de la alianza con Dios. Años después, en su lecho de muerte, Jacob mencionaría este episodio al bendecir a sus hijos, condenando la violencia de Simeón y Levi, y profetizando que sus tribus serían dispersadas en Israel. Como consecuencia de sus actos, la masacre no trajo la paz que los hijos de Jacob esperaban. En cambio, dejó a la familia aislada y vulnerable. Los pueblos vecinos, temerosos e indignados, comenzaron a mirar a los israelitas con desconfianza y hostilidad. Jacob, consciente del peligro, buscó la dirección de Dios, que le instruyó a purificar a su familia y a retornar a Betel, el lugar donde había hecho una alianza con el Señor. A pesar de las consecuencias devastadoras, la masacre de Siquem permaneció como un recordatorio de las complejidades de la justicia humana y de la necesidad de confiar en la orientación divina. Para Jacob, fue una lección dolorosa sobre los peligros del celo sin sabiduría y sobre la importancia de buscar la reconciliación antes de la venganza. En el caos que siguió a la masacre, Simeón y Levi avanzaron por las calles desiertas y sangrientas de Siquem en busca de Diná. Para ellos, rescatar a la hermana era más que una cuestión de obligación. Era una manera de reafirmar que ella no era un trofeo a ser mantenido por otro pueblo, sino una parte inalienable de su familia. Diná había sido mantenida en la casa de Siquem desde el día en que fue violentada. Para Siquem, ella no era solo una conquista, sino el símbolo de su obsesión. Durante esos días de cautiverio, Diná sintió el peso de su deshonra y el dolor de estar aislada de su familia. Al encontrar a Diná, Simeón y Levi se enfrentaron a su vulnerabilidad. La joven, antes llena de curiosidad y vida, estaba ahora abatida y retraída. El dolor físico y emocional de su experiencia era evidente. Aunque estaba aliviada de ver a sus hermanos, también cargaba con un sentimiento de vergüenza y culpa, creyendo que su curiosidad había contribuido al desastre. Simeón y Levi, sin embargo, no permitieron que esos sentimientos emergieran en ese momento. Para ellos, Diná no era culpable. La verdadera culpa recaía enteramente sobre Siquem y su pueblo, y la venganza que realizaron era su manera de restaurar su honor. Diná fue conducida de vuelta al campamento de Jacob, pero el silencio que la acompañaba hablaba más alto que cualquier palabra. Lea, su madre, corrió a su encuentro, abrazándola con lágrimas de alivio y dolor. Jacob, por su parte, no expresó de inmediato su reacción. Estaba dividido entre el amor por su hija, el choque por lo que había sucedido y la preocupación por las consecuencias del acto de venganza de sus hijos. Diná no fue tratada como una culpable dentro de su casa, sino como alguien que necesitaba acogimiento y sanación. Sin embargo, los efectos del evento continuaron pesando sobre ella. En una cultura en la que el honor estaba profundamente ligado a la pureza y al estatus de la mujer, Diná pasó a vivir bajo el estigma de su experiencia. Aunque su familia la amaba, las cicatrices de lo que había ocurrido permanecieron, afectando tanto su identidad como su lugar dentro de la línea de Jacob. Las mujeres de la casa intentaron apoyarla, pero el silencio de los hombres sobre el asunto hablaba de un rubor y de una dificultad en lidiar con la situación. La liberación de Diná, aunque físicamente concreta, no eliminó los impactos emocionales y espirituales de lo que había enfrentado. Su historia se convirtió en un símbolo de la fragilidad del honor en un mundo violento, y del precio que a menudo se paga por decisiones precipitadas y acciones imprudentes. Para Diná, el viaje de recuperación sería largo, marcado por la lucha por encontrar nuevamente su voz y su dignidad. Con los hombres de Siquem muertos y la ciudad sin liderazgo, los otros hijos de Jacob, que no habían participado directamente del masacre, decidieron aprovechar la situación. Ellos invadieron las casas y los campos, saqueando todo lo que encontraban: rebaños,
Cosechas, objetos de valor y hasta incluso mujeres y niños fueron llevados como botín de guerra. Para esos hermanos, la destrucción de Siquem no era solo un acto de venganza, sino una oportunidad de adquirir riquezas y recursos para la familia. Las calles de Siquem, que antes eran símbolo de comercio y prosperidad, ahora estaban desiertas, con los cuerpos de los hombres esparcidos por todos lados. Los hermanos de Diná caminaban por los pasillos de las casas, registrando cada rincón en busca de tesoros. No había resistencia. Las mujeres y los niños restantes estaban en estado de shock y sumisión, incapaces de reaccionar ante la brutalidad de lo que había sucedido. Para los saqueadores, cada objeto recogido era una prueba de su superioridad sobre el pueblo que había osado deshonrar a su familia. El saqueo no fue solo una cuestión práctica, sino también simbólica. Para los hijos de Jacob, el pillaje de la ciudad representaba el desmantelamiento completo del poder de Siquem. Ellos querían asegurar que nada quedara de aquel pueblo, ningún recurso que pudiera usarse en su contra en el futuro. Sin embargo, esta acción también reveló una división interna en la familia de Jacob. Mientras Simeón y Levi actuaron en base al honor y la venganza, los otros hermanos vieron una oportunidad para beneficio propio, mostrando que la unidad familiar estaba lejos de ser perfecta. Cuando Jacob supo del saqueo, se sintió profundamente perturbado. Para él, la destrucción de Siquem ya era una carga suficiente, y el pillaje solo aumentaba el riesgo de represalias de los pueblos vecinos. Él sabía que la reputación de su familia estaba en juego y que las acciones de sus hijos podrían comprometer el cumplimiento de la promesa divina. A pesar de su indignación, Jacob no pudo detener a sus hijos, lo que resaltaba su dificultad para controlar las acciones de la próxima generación. El saqueo de la ciudad de Siquem, aunque eficaz en términos prácticos, sacó a la luz cuestiones más profundas sobre la moralidad y la unidad familiar. Subrayó cómo en momentos de crisis las motivaciones individuales pueden prevalecer sobre los valores colectivos, creando una tensión que continuaría afectando la línea de Jacob por generaciones. Después del masacre y el saqueo de Siquem, Jacob convocó a sus hijos para una conversación seria. Él estaba visiblemente perturbado, no solo por lo que había sucedido, sino por las implicaciones a largo plazo para su familia. «Ustedes me pusieron en gran peligro», les dijo, su voz cargada de preocupación y frustración. Para Jacob, la destrucción de Siquem no era solo un acto de violencia, era una amenaza a la supervivencia de su familia en una tierra llena de pueblos que podrían unirse contra ellos. Simeón y Levi, al escuchar la reprimenda de Jacob, mantuvieron su posición firme. Ellos no mostraron arrepentimiento, argumentando que el honor de Diná no podía ser negociado. «Deberíamos permitir que él tratara a nuestra hermana como una prostituta», fue la respuesta que dieron, mostrando que, para ellos, la justicia que habían realizado estaba por encima de cualquier otra consideración. Los otros hermanos que participaron en el saqueo permanecieron en silencio, dejando que Simeón y Levi asumieran la responsabilidad por las acciones de la familia. Jacob, sin embargo, no veía la situación solo a través de los ojos del honor. Temía que la venganza de Simeón y Levi hubiera roto la delicada relación entre su familia y los pueblos vecinos. Sabía que, si se formaba una alianza entre los pueblos cananeos y fereceos contra ellos, su familia no tendría fuerzas para resistir. Además, Jacob estaba profundamente consciente del llamado divino para ser una bendición para las naciones, y no una fuente de miedo y destrucción. La reprimenda de Jacob, aunque contundente, también reflejaba su frustración consigo mismo. Él sabía que, como patriarca, tenía la responsabilidad de guiar a su familia en momentos de crisis, pero sentía que había fallado en mantener la unidad y la rectitud moral entre sus hijos.
También estaba al tanto de que la decisión de permitir que Diná explorara el territorio vecino había contribuido a la secuencia de eventos trágicos, lo que solo aumentaba su sensación de impotencia. Este enfrentamiento marcó un punto de inflexión en la relación entre Jacob y sus hijos. Aunque él continuaba liderando su familia, la confianza y la armonía entre ellos habían sido afectadas. Jacob sabía que las acciones de Simeón y Levi tendrían repercusiones no solo en el presente, sino también en el futuro de la línea que él había sido llamado a establecer. Años más tarde, en su lecho de muerte, Jacob reunió a sus hijos para pronunciar bendiciones y profecías sobre cada uno de ellos. Cuando llegó el turno de Simeón y Levi, el patriarca recordó la masacre de Siquem, condenando su violencia y falta de control. Simeón y Levi son hermanos, sus espadas son instrumentos de violencia. Que yo no entre en su consejo, que mi honor no se junte a su asamblea, porque en su ira mataron hombres y en su placer lisiaron bueyes. Maldita sea su ira tan feroz y su furia tan cruel. Génesis capítulo 49, versículos 5 al 7. Esta maldición no era solo una reprimenda, era una profecía sobre el futuro de las tribus de Simeón y Levi. Debido a su violencia en Siquem, sus tribus serían dispersadas entre el pueblo de Israel. De hecho, la tribu de Simeón acabaría siendo absorbida por otras tribus, mientras que la tribu de Leví sería esparcida como sacerdotes sin una herencia territorial propia. Aunque los levitas recibieron un papel espiritual significativo, su dispersión reflejaba las palabras de Jacob. Las palabras de Jacob también revelaron un importante principio espiritual. Las acciones humanas, incluso cuando motivadas por un sentido de justicia, tienen consecuencias que trascienden el momento presente. Para Simeón y Leví, la venganza por Diná trajo consecuencias que afectaron no solo sus vidas, sino el destino de sus tribus. La profecía de Jacob se convirtió en un recordatorio de que la ira desenfrenada puede comprometer incluso los llamados más elevados. Esta maldición también marcó una ruptura simbólica entre Jacob y los dos hermanos. Aunque Jacob los amaba como hijos, no podía ignorar la gravedad de sus acciones. Sus últimas palabras fueron tanto una reprimenda como un intento de traer reflexión y arrepentimiento a los dos. Sin embargo, la historia de Simeón y Leví también destacó la complejidad de las relaciones humanas y la tensión entre la búsqueda de justicia y la necesidad de misericordia. La masacre de Siquem dejó marcas profundas en la historia de la casa de Jacob. Reveló tanto la fuerza como las fallas de una familia llamada por Dios, mostrando que, incluso entre los elegidos, las luchas humanas por justicia y venganza pueden llevar a consecuencias devastadoras. La masacre de Siquem se convirtió en un episodio marcante, no solo para la casa de Jacob, sino también para la narrativa bíblica en su conjunto, al confrontar cuestiones fundamentales sobre justicia, venganza y el uso de la fuerza. Para Simeón y Leví, sus acciones fueron justificadas por el sentido de honor y la indignación ante lo que había sucedido con Diná. Sin embargo, el uso de la circuncisión, un símbolo sagrado de alianza con Dios, como instrumento de engaño y destrucción, suscitó cuestiones espirituales serias sobre los límites entre lo que es justo y lo que es excesivo. La ira de Simeón y Leví fue motivada por el dolor y el deseo de proteger la integridad de la familia, pero su respuesta resultó en una violencia desproporcionada. Mientras la ley mosaica, que sería introducida posteriormente, traería directrices claras sobre justicia, como la famosa ojo por ojo, diente por diente, Éxodo capítulo 21, versículo 24. La masacre de Siquem destacó la necesidad de sabiduría y equilibrio en la búsqueda de retaliación. La venganza indiscriminada de los dos hermanos no solo destruyó una ciudad entera, sino que también comprometió la seguridad y la reputación de la familia de Jacob entre los pueblos vecinos. Desde un punto de vista espiritual, el episodio sirvió como una advertencia
sobre el peligro de actuar bajo el dominio de la ira. En muchos momentos posteriores de la narrativa bíblica, Dios demostraría que la verdadera justicia viene de Él, y no del hombre. El salmista, siglos más tarde, escribiría: «La ira del hombre no obra la justicia de Dios». Salmos capítulo 37, versículo 8. Para Jacob, la masacre de Siquem dejó claro que, incluso entre sus hijos, era necesario un compromiso mayor con la guía divina para evitar errores tan graves. El impacto de este evento fue sentido por toda la familia. Diná, aunque rescatada, llevaba las cicatrices emocionales de su experiencia, y sus hermanos, aunque determinados en su venganza, enfrentaron el peso de las consecuencias de sus actos. La dispersión futura de las tribus de Simeón y Levi mostró que las decisiones tomadas aquel día no afectaron solo a la generación presente, sino que resonaron por siglos en la historia de Israel. Sin embargo, la masacre también trajo una lección profunda sobre la redención y la gracia de Dios. Incluso después de acciones tan graves, Jacob y su descendencia continuaron siendo el pueblo elegido, mostrando que, a pesar de las fallas humanas, el propósito divino permanece. Para los lectores y oyentes de esta historia, el evento en Siquem sirve como un recordatorio de que la justicia divina es siempre superior a la venganza humana y que en medio de la tragedia aún hay espacio para la restauración y el aprendizaje. El episodio de Diná y la masacre de Siquem marcaron un punto de transición significativo en la trayectoria de la familia de Jacob. Hasta entonces habían enfrentado desafíos externos como la hostilidad de Esaú o las dificultades de establecerse en Canaán. Sin embargo, este evento reveló una vulnerabilidad interna: la incapacidad de Jacob para controlar los impulsos de sus hijos y mantener la armonía en su hogar. Esta falla no solo trajo consecuencias inmediatas, sino que moldeó el futuro de las tribus que surgirían de sus hijos. Simeón y Levi, los principales agentes de la masacre, fueron profundamente afectados por el peso de sus acciones. Como se mencionó anteriormente, sus tribus enfrentarían dispersión y limitación territorial como consecuencia de su ira descontrolada. Sin embargo, la linaje de Levi encontraría redención al asumir el papel de sacerdotes en Israel, dedicándose al servicio de Dios. Esto mostró que, incluso ante actos violentos y graves errores, Dios puede transformar maldiciones en bendiciones y traer propósito a vidas marcadas por fallas. Jacob, como patriarca, aprendió lecciones duras sobre liderazgo y responsabilidad. Su reprimenda a Simeón y Levi no fue solo un intento de preservar a su familia, sino también una forma de reafirmar los valores que deberían guiarlos como pueblo elegido. En su regreso a Betel, donde Dios había renovado su alianza con él años antes, Jacob llevó a su familia a un tiempo de purificación y consagración. Ordenó que todos abandonaran a los dioses extranjeros y se prepararan para encontrarse nuevamente con Dios, un acto que simbolizó su intento de restaurar la santidad de la casa de Jacob después de la masacre de Siquem. Génesis capítulo 35, versículo 2. El impacto del evento en Siquem también fue sentido por las generaciones futuras. La división y las rivalidades entre los hijos de Jacob se volvieron más evidentes, culminando en los conflictos que llevarían a José, el hijo menor de Raquel, a ser vendido como esclavo por sus propios hermanos. Estos eventos revelaron las fisuras internas en la familia y la necesidad de un plan mayor de redención, que Dios comenzaría a realizar a través de José y más tarde de Moisés y la formación de la nación de Israel. La historia de Siquem permanece como uno de los episodios más oscuros de la narrativa bíblica, pero también uno de los más ricos en enseñanzas. Destaca la complejidad de las relaciones humanas, la tensión entre justicia y misericordia y el papel central de Dios como el verdadero juez. Para los lectores modernos, esta historia sirve como una invitación a la reflexión sobre cómo manejamos el dolor,
la venganza y el honor, y sobre cómo buscamos justicia en un mundo lleno de imperfecciones.